para mí un honor presentar esta mesa que está moderada por la presidenta oficial del grupo de arritmias, que es la doctora Carmen Díaz Torres. La mesa número 3, dolor torácico como centro de todo. Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con la primera mesa científica de la mañana. El primer ponente es Javier Vallano Raimunde. Javier es psicólogo general sanitario, es un madrileño de alma manchega y ya manchego de adopción, deportista, amante de todo tipo de animales, incluidos los humanos, al que le gusta cocinar y hacer buen café. Adelante, Javier. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Lo primero, quiero agradecer al comité organizador de Arrit Manchegos que me invite una vez más y que cuente con la psicología en este tipo de ámbitos. Creo que es muy importante y me gustaría utilizar la ponencia de hoy precisamente para explicar un poquito su importancia. El título de hoy es el corazón, el espejo del alma, un título un poco poético, pero que lo que quiere transmitir es que la función cardíaca puede reflejar los estados mentales y emocionales, y los estados mentales y emocionales pueden alterar a sí mismos la función cardíaca. Y para empezar a explorar este vínculo que tenemos aquí, que es muy importante, me gustaría empezar hablando del dolor. Vamos a esperar a ver si encontramos Pero bueno, me gustaría empezar a hablar del dolor. El dolor, más que nada, porque es una respuesta del sistema nervioso muy prototípica y conocida, ¿verdad? Y que es algo que nos acompaña o acompaña a la vida desde siempre. Básicamente, el dolor funciona como la primera línea de defensa del sistema nervioso frente a diferentes posibles amenazas. Entonces, la idea de que el dolor y el corazón están relacionados es algo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? El dolor es un fenómeno fisiológico conocido desde hace mucho tiempo, y ya a principios del siglo XVIII, autores... No puedo coger esto para mover... Dejadme una diadema, por favor, es que me tengo que mover. Estar aquí parado me mata, chicos. Pero bueno, vamos a seguir mientras tanto. Autores como Heller al principio empiezan a establecer cómo la sensibilidad es una propiedad de los tejidos, separándola del aspecto divino, ¿no? Y de factores externos que predominaban un poquito más en aquellas épocas. Luego, a lo largo del siglo XIX, esta relación iría ahondándose y se iría descubriendo un poquito más, ¿no? Con autores como, por ejemplo, tenemos a Bell y Magendie, ¿no? Que establecen cuáles son las vías nerviosas del dolor, permitiendo relacionarlas con los centros que regulan la función cardíaca. Vale, ¿funciona? Sí, perfecto. Vale, entonces, aquí tenemos, ¿no?, cómo identifican las vías nerviosas del dolor y permiten relacionarlas con los centros que regulan la actividad cardíaca, con esas raíces que pueden ser dorsales o ventrales, ¿no? Luego, más adelante, tendremos a Bernard Langley Gaskell, ¿no?, que ya empiezan a definir el sistema nervioso autónomo, ¿no?, y consiguen descubrir, ¿no?, o describir a otros profesionales cómo la función cardíaca está intrínsecamente relacionada con la actividad simpática y parasimpática del sistema nervioso, ¿vale? Posteriormente, otros autores lo que harían sería describir el reflejo vagal, y estos ya demostrarían que ciertos estímulos viscerales pueden provocar bradicardia, hipotensión e incluso síncope. A principios ya del siglo XX tenemos a autores como, por ejemplo, a Mackenzie, ¿no?, que establece o demuestra clínicamente más bien que el dolor visceral, incluso emocional, por primera vez ya se empieza a introducir aquí las emociones, pueden provocar también taquicardia y palpitaciones, y todo esto finalmente acabaría consolidándose en 1912 cuando Herrick describe el infarto agudo de miocardio como un cuadro donde el dolor y la respuesta autonómica se entrelazan de forma decisiva. Entonces ya sabemos y podemos decir y afirmar categóricamente que el dolor puede ser la consecuencia de la función cardíaca, pero también puede ser la causa. Y es esta relación en la que voy a intentar centrarme hoy. Vamos a intentar, si la
Si creemos en la selección natural, cualquier cosa que haya permanecido hasta nuestros días tiene que tener un carácter funcional, es decir, tiene que ser adaptativo. Y no es muy difícil entender cuál es el carácter adaptativo de esta relación entre dolor y corazón, ¿no? Al final, el dolor activa el sistema nervioso autónomo simpático y nos permite reaccionar a un estímulo que podría ser amenazante. Voy a utilizar un ejemplo para entender esta relación y hacer la siguiente asociación. Imaginemos que esta botella está al rojo vivo, incandescente, y a mí el dolor me resulta placentero. ¿Qué va a pasar? No voy a estar incentivado a soltarla y eventualmente me voy a quemar. Luego, para que el dolor cumpla su función, tiene que ser desagradable. Es en esa función aversiva donde reside su utilidad, donde nos prepara para reaccionar. ¿Pero qué preferimos? ¿Reaccionar a algo cuando ya nos está afectando, cuando ya nos está doliendo o cuando ya nos está quemando, como en este ejemplo, o antes de que nos queme? La respuesta es obvia. Queremos reaccionar antes, siempre. Y eso es precisamente lo que el sistema nervioso hizo, al crear lo que conocemos como las emociones negativas. Estas emociones negativas tienen características similares con el dolor, pero si bien es cierto que el dolor se activa cuando algo nos está haciendo daño objetivamente, es decir, ya está afectando o potencialmente afectando a la homeostasis, las emociones negativas se activan cuando nosotros anticipamos que algo puede hacernos daño o puede afectarnos. Así pues, el sistema busca anticiparse al problema. ¿Y por qué? Bueno, al final es una manera de elaborar estrategias más funcionales. Entonces, el dolor y la emoción, por lo tanto, tienen ese punto similar, ¿no? Así que no es de extrañar que las investigaciones, lo que nos han hecho, lo que han descubierto, es que efectivamente el dolor y las emociones negativas comparten patrones de activación muy similares o respuestas fisiológicas muy similares, en ocasiones prácticamente idénticas. Vemos cómo se producen activaciones paralelas del sistema nervioso autónomo simpático, lo que aumenta la frecuencia cardíaca, la conductancia de la piel, la tensión muscular o la vasoconstricción periférica. También vemos cómo la respuesta endocrina es muy similar. Se genera adrenalina, noradrenalina y cortisol en ambos casos. Por otro lado, al final, esto lo que viene a decir, lo que nos empieza lo que deja entrever es que todo esto, a pesar de parecer diferente, forma parte de un mismo eje de respuesta. Emoción negativa y dolor. Ya empezamos a ver que están bastante relacionados. Y yo creo que es una relación muy interesante que no siempre nos planteamos. La neuroimagen también evidencia que efectivamente este tipo de experiencias sensoriales o este tipo de respuestas fisiológicas, nerviosas más bien dicho, ¿no?, comparten estructuras similares dentro de nuestro cerebro, dentro del concreto del sistema límbico, ¿no?, como pueden ser en la amígdala, la activación de la amígdala, de la ínsula o el del cíngulo anterior, que todas ellas son estructuras que están muy relacionadas tanto con la evaluación de la amenaza como con la modulación del dolor. También es cierto además que hay estudios longitudinales que lo que hacen es demostrar que una mejor regulación emocional predice una mejor gestión del dolor y que la presencia del dolor hace que la gestión emocional sea más difícil. Con lo cual, efectivamente, parece una vez más que esto es un mecanismo muy similar. Así que son dos caras del mismo mecanismo. Uno, cuando algo me hace daño, otro, cuando anticipo que algo me va a hacer daño. El primero se desarrolla de manera muy primitiva y lo compartimos con muchos seres vivos, y el segundo ya empieza a ser algo más específico y permite el desarrollo de otro tipo de respuestas un poquito más complejas. Y aquí está la clave, la anticipación, es decir, la elaboración de escenarios, mirar hacia el futuro, querer entender qué es lo que va a pasar y por qué nos gusta tan poco la incertidumbre, ¿no?, a todos nosotros. ¿Por qué es algo que rechazamos? ¿Por qué nos gusta tanto mirar hacia el futuro e intentar averiguar y ver qué va a pasar, a pesar de que ello no siempre es algo que nos puede venir bien? Bueno, pues porque al final es fundamental desarrollar estrategias para sobrevivir. La necesidad que los humanos tenemos de mirar hacia el futuro y de proyectar y de construir escenarios es algo que nos ha traído hasta aquí. Es lo que constituye precisamente el éxito de la especie. De hecho, todos los que estamos aquí nos dedicamos a la predicción. La medicina predice la evolución de los pacientes en función de la interacción de una serie de variables. La psicología predice conductas, la ingeniería predice resistencias de materiales y estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia, básicamente, lo que se encarga es de entender el mundo para poder realizar predicciones que nos ayuden a desarrollar estrategias
para solucionar problemas que de otro modo serían más complejos. Y una vez esas estrategias están desarrolladas, desaparece la incertidumbre asociada a ellas. Pero claro, anticipar tiene un coste. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Un león. Somos psicólogos, los psicólogos y los leones somos viejos conocidos, así que no podía dejar de utilizar un león en esto. Entonces, lo que quiero que os vengáis un momento conmigo. Imaginéis a dos leones conversando en la sabana africana, ¿no? Comentando muy preocupados como un amigo suyo se murió porque no pudo cazar. El día anterior no había gacelas, no pudo cazar y por lo tanto murió de hambre. Entonces están comentando ellos muy preocupados, oye, ¿qué vamos a hacer? Y uno de ellos le dice, oye, ¿qué te parece si hoy cazamos 2 gacelas y mañana, si no hay, tenemos una reserva? ¿Os parece que eso puede ser bueno para la evolución y la supervivencia a largo plazo de los leones? Probablemente sí, ¿vale? Pero claro, este león ahora mismo también, este sistema nervioso, mejor dicho, también ha desarrollado una posibilidad. Puede empezar a pensar, Dios mío, no va a haber gacelas mañana. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer? No va a haber gacelas, me voy a morir de hambre. Y va a empezar a producir una respuesta de ansiedad muy intensa que prototípicamente estaba diseñada para un peligro concreto en un momento dado y de repente tenemos una respuesta con algo que técnicamente no tiene por qué existir. Y de repente esa respuesta de ansiedad puede hacer que lo que tenemos que hacer hoy no lo podamos hacer porque estamos demasiado nerviosos por lo que puede pasar mañana. Y supongo que todos nosotros hemos vivido en algún momento esta realidad. Y eso es un problema. Es cierto que hemos conseguido solventar el problema de la incertidumbre al elaborar escenarios, pero la humanidad ahora mismo se ha encontrado con otro problema. ¿Cuánta energía dedicamos a mirar al pasado? ¿Cuánto tiempo debemos dedicar a anticipar? ¿Y cuánto tiempo debemos dedicar a tomar nuestras decisiones? Esa respuesta prototípica, como la ansiedad, que nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de toda la historia evolutiva, se convierte en la fuente de nuestro fracaso. Y es una de las cosas que hoy en día están más en boga dentro del mundo de la salud mental. Y aquí lo importante son lo que conocemos como los esquemas mentales. Es decir, en los organismos o los sistemas nerviosos que son capaces de elaborar escenarios, la respuesta fisiológica o la respuesta de este tipo, del simpática, ya no depende específicamente de algo objetivo, sino que depende de una interpretación subjetiva, es decir, de cómo nosotros entendemos que se relacionan las variables, de qué hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y ahí es donde entra la psicología. Nosotros, los psicólogos, nos dedicamos a intentar entender cómo nuestros pacientes interpretan y entienden el mundo, qué han aprendido a lo largo de su vida y si esos aprendizajes son adaptativos, por qué han tomado las decisiones que han tomado y en qué aprendizajes han devenido ese tipo de decisiones. Y además nuestra profesión intenta, con bastante éxito diría, modificar la respuesta emocional y fisiológica a diferentes estímulos, ajustar ese termómetro emocional para que las respuestas sean adaptativas y no nos pase como al león, que se quedó sin comer gacela y al final el propio miedo le hizo fracasar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre la psicología y la función cardiovascular? Bueno, al final la psicología no actúa directamente sobre el corazón. Nosotros no como un medicamento o un procedimiento quirúrgico, ¿no? Pero sí actúa sobre los sistemas que regulan el sistema autónomo, el estrés. Al final hay una serie de intervenciones que se han demostrado eficaces a la hora de reducir los síntomas, mejorar los pronósticos y reducir también las hospitalizaciones y mejorar la recuperación. La terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia de tercera generación, que ahora os explicaré un poquito, y también programas de manejo del estrés, ¿no? Ayudan a reducir la actividad simpática y mejoran, por lo tanto, la regulación autonómica y, por ende, la función cardíaca. ¿Qué cambios fisiológicos hemos visto en las investigaciones que se pueden conseguir con todo esto? Bueno, pues una disminución, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca en reposo, una disminución de la segregación de adrenalina y noradrenalina, un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que es un buen pronosticador, ¿no? de una salud cardiovascular, de una buena salud cardiovascular, una menor incidencia de la isquemia inducida por estrés, la mejor recuperación de los eventos cardíacos y, por ende, al final, un descenso de la mortalidad y un aumento y una disminución de la rehospitalización
en algunos grupos. ¿Y en qué nos basamos para afirmar esto? Bueno, hay bastante evidencia, alguna muy sólida. He cogido un par de estudios, un estudio sobre todo que me parece muy interesante, lo tenéis en la bibliografía todos los que hemos utilizado hoy, ¿no? Pero bueno, es una revisión Cochrane que se hace en 2025, se publica en 2025 y coge 21 ensayos con pacientes que tienen cardiopatía isquémica, fibrilación auricular y alguna otra condición, que básicamente lo que sucede es que estos pacientes mejoran su salud física y mental. ¿Vale? Hay una reducción de síntomas y además la recuperación de todo el proceso es mucho mejor. ¿Vale? Y esto es una revisión Cochrane, que al final es un metaanálisis que tiene mucha validez. En estudios recientes, además, vemos cómo pacientes con variables psicológicas, ¿no? Como pueden ser el estrés, la ansiedad o las estrategias de afrontamiento, también ayudan mucho a proteger y a mejorar la función cardíaca. Al final, ¿no? Lo que pasa es que la psicoterapia lo que hace es disminuir el número de complicaciones que se pueden producir y favorece también la recuperación de los diferentes procedimientos. En conclusión, así un poquito en general de esto que os he intentado explicar, es que la psicoterapia reduce la activación del sistema nervioso autónomo simpático y, por lo tanto, la carga del estrés o el impacto que puede tener sobre el sistema, no solamente por el estresor, sino también por nuestra relación con él mismo. No es lo mismo que te duela la pierna porque te has caído, que no sepas por qué te duele la pierna, ¿no? Ese aspecto de incertidumbre es muy importante, con lo cual comprender es muy importante. Mejora la función autonómica cardíaca, favorece la recuperación tras los eventos vasculares, mejora la variabilidad de la frecuencia, la presión arterial y disminuye la frecuencia cardíaca en reposo. Al final es un complemento fundamental y esencial para la rehabilitación cardiovascular, por lo que nos dicen las investigaciones. ¿Y qué relevancia práctica puede tener pues, todo esto, ¿no? para los profesionales de la salud, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a aplicar todo esto que es tan bonito? Bueno, al final, hoy en día, por desgracia yo no trabajo siempre con vosotros en los hospitales, ¿no? Pero sí que estoy muy relacionado y veo que hay mucha incidencia, ¿no? de síntomas, una sintomología de dolor, ¿no? Por ejemplo, incluso a nivel cardiovascular, pero sin una patología, ¿no? orgánica clara detrás, ¿no? Palpitaciones, opresión torácica, disnea funcional, mareos, síncope, ¿no? Parece que puede haber algún sistema, como puede ser estos sistemas de alertas, que quizás la configuración que tienen esté un poquito generando respuestas no adaptativas, ¿no? Y esto acabe provocando problemas a ciertos niveles. Si nosotros estamos corriendo, la ansiedad no nos preocupa, pero si estamos sentados, sí. ¿Vale? Con lo cual es importante la coherencia de nuestros estados emocionales y es lo que va a determinar que nos percibamos o autopercibamos como personas funcionales y que podamos realmente solventar problemas, ¿no? Por ejemplo, hoy subirme aquí a hablar, es importante que yo pueda regular, ¿vale? la activación de ese sistema. Al final lo que vemos es que modula la respuesta de ese eje simpático adrenomedular, que es el que hemos comentado que comparten, y el hipófisis pituitario adrenal. Y además estas intervenciones pueden ser breves, no hace falta que sean intervenciones muy extensas, aunque también son buenas, pero hay intervenciones breves que pueden funcionar y que pueden hallar los profesionales desde la salud en general, no solamente de atención primaria, enfermeros, médicos, especialistas, a mejorar la calidad y el pronóstico de sus pacientes. Entonces voy a hablar un poquito de algunas cositas que solemos hacer los psicólogos, ¿vale? En pacientes que pueden tener este tipo de manifestaciones, no solo cardíaca, también con dolores en general o sensaciones receptivas, ¿no? que pueden provocar pues, respuestas continuadas de estrés y eso realmente acaba siendo un problema muy importante, ¿no? Lo primero que podemos hacer con nuestros pacientes es explicarles, ¿no? Como he comentado antes, no es lo mismo que te duela la rodilla, porque te has caído, que te duele la rodilla y no sabes por qué. El aspecto de incertidumbre es muy importante, con lo cual entender el sistema nervioso autónomo ayuda a los pacientes a relajarse y a empezar a entender por qué pasa lo que está pasando, ¿no? Validar los síntomas físicos, no hay problema que se puedan expresar, diferenciar entre la alarma real con la alarma ficticia, es decir, entender que nosotros podemos tener una respuesta emocional frente a algo que no existe es muy importante, porque si no, siempre que tengamos una respuesta emocional vamos a pensar que es por una razón que específicamente tiene sentido, y no es así. Reduce la ansiedad cardíaca y la hipervigilancia. Al final la psicoeducación es eso, en el momento en que comprendes las cosas ya no estás tan vigilante ni te preocupan tanto.
Otra de las intervenciones típicas en psicología sería la regulación autonómica, diferentes técnicas de relajación, respiración diafragmática, otro tipo de técnicas de relajación, la coherencia cardíaca, ¿no? Todo este tipo de técnicas que lo que hacen es que nuestro sistema se acompase y vaya a un ritmo tranquilo y adecuado, me aumenta el tono vagal y mejora la sensación de control. ¿Por qué? Bueno, si yo sé que puedo gestionar mi respuesta de estrés, probablemente el estrés no me asuste tanto. Otra de las características, otras importantes es la terapia cognitivo-conductual breve, ¿vale? Una terapia cognitivo-conductual que puede ser más extensa, pero sí que es cierto que también hay un enfoque breve, ¿no? Con esa reestructuración de algunas ideas disfuncionales cognitivas, que muchas veces hay que entender que las ideas sobre el mundo, como hemos comentado antes, si un ordenador, el programa de un ordenador se compone de unos ceros, nuestra manera de entender el mundo se compone de las premisas que hemos aceptado, de los principios con los que formamos nuestra mente. Bueno, pues una parte muy importante en ocasiones es la reestructuración de esas ideas, porque puede que no sean del todo funcionales o incluso que sean falsas, ¿no? El manejo de la catastrofización, es decir, cuidado con ponernos en escenarios apocalípticos, la exposición interoceptiva, permanecer con esos estímulos que te dan miedo, que generan una respuesta nerviosa, lo que hace es que el sistema se habitúe a ellos y poco a poco el condicionamiento de la respuesta nerviosa vaya disminuyendo. No hay que intentar este tipo de cosas exponer y no evitar. Y bueno, todo esto viene a ser útil, ansiedad cardíaca, dolores torácicos no cardíacos, etcétera, etcétera. Otra de las intervenciones es una intervención que os comentaba que iba a explicar antes, que es una técnica de tercera generación que se llama aceptación y compromiso, y es muy interesante porque consiste básicamente en los pacientes que acepten la situación, es decir, que no se centren tanto en estar, sino que acepten que esta situación es un poco así, ¿vale? Y entonces esto lo que hace es que la respuesta de estrés disminuya, ¿vale? La difusión cognitiva, que básicamente es que si nosotros sentimos algo, y hay personas que actúan en función de lo que sienten y eso es un problema. Eso es la fusión cognitiva. La difusión cognitiva precisamente lo que nos ayuda es a poder tomar decisiones independientemente de las sensaciones que tengamos, que es uno de los objetivos en este tipo de cuadros. La acción guiada por valores, como hemos dicho antes, sino por emociones, y esto al final mejora la adherencia y a hábitos cardioprotectores, porque ya podemos convivir con nuestra realidad sin una respuesta aversiva y eso nos facilita mucho aceptar las estrategias que han sido diseñadas para solventar el problema. Otras estrategias en el manejo del estrés pueden ser la meditación, ¿no? El mindfulness, técnicas en resolución de problemas, en tipos de estrés asociados a toma de decisiones, higiene del sueño y las estrategias de autocuidado. Todos estos al final también son elementos importantes. El cribado emocional, es decir, con un paciente hay que intentar cribar qué emociones están ocurriendo ahí, si pueden estar relacionados con algún tipo de proceso, si tiene que ver con lo que ha pasado, ¿no? Un trastorno de estrés postraumático post-evento, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Al final esto va a tener un impacto importante en el pronóstico y la coordinación entre psicología y cardiología yo creo podría ayudar mucho a que todo este tipo de cuadros avancen mejor. Al final mejora la calidad de vida de los pacientes, que siempre es el objetivo que tenemos. En definitiva, el dolor y la emoción y el corazón forman un sistema integrado. El dolor, la emoción y el corazón forman parte de un mismo mecanismo de defensa que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que anticipamos tiene un impacto directo en nuestro estado fisiológico. Y comprender cómo se configura ese sistema y ese mecanismo en nuestros pacientes es algo muy importante para ayudarles a tener una calidad de vida y a recuperarse. La psicología, si bien es cierto que no actúa sobre el músculo, modifica el terreno sobre el que éste trabaja, provocando esas alteraciones positivas que predicen una mejor evolución. Si algo me gustaría que se quedara hoy claro en esta exposición es que cuando trabajamos estrés, emoción y dolor, también estamos cuidando el corazón. Y eso es muy importante y debería ser una parte fundamental de la ciencia médica o sanitaria que estamos intentando aplicar. Muchas gracias y esto era un poquito lo que quería contar. Bueno, pues vamos a continuar con Virgilio Martínez Mateo, cardiólogo de la casa, manchego de nacimiento, formado también en esta tierra
Es secretario de la Sociedad Castellano-Manchega de Cardiología y presidente del Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardíaca. Puedes comenzar, Virgilio. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí, a la organización por contar conmigo. Bueno, mi tema no es el más relacionado con la urgencia, pero bueno, yo creo que, o creemos que todos los profesionales que estamos aquí relacionados con la salud tenemos que tener conocimientos y tenemos que velar por la salud cardiovascular y por la prevención cardiovascular de todos nuestros pacientes, independientemente del ámbito en el que trabajemos. Estos son mis conflictos de interés, que son ninguno. Sabéis todos que la aterosclerosis es un continuo, es una enfermedad crónica que se desarrolla desde años o décadas antes de que dé la cara clínicamente. Empieza a acumularse colesterol en el endotelio de las arterias y ese colesterol va formando una placa que progresivamente va obstruyendo el lumen hasta que provoca una obstrucción y produce isquemia, ya sea aguda o crónica. Una vez que el paciente debuta, tiene el primer evento, el riesgo de que vuelva a seguir teniendo más eventos y que esa aterosclerosis siga progresando aumenta exponencialmente hasta que en uno de esos episodios el paciente fallece, salvo que pongamos medios para prevenir que esa enfermedad siga progresando. Todos conocemos que esta aterosclerosis o el desarrollo de la aterosclerosis está relacionado con una serie de factores de riesgo que todos conocemos. Algunos son no modificables, como los factores genéticos, la edad, el sexo, y otros muchos que sí que podemos actuar y podemos modificar para evitar que la enfermedad progrese, o sea, evitar el tabaco, el control de la dislipemia, de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad y la dieta, evitar un poco todo lo que arrastra la sociedad actual de dieta poco saludable. ¿Y cómo tratar estos factores de riesgo? Pues también todos lo sabemos. Tendremos que actuar y ser más o menos agresivos en función de la fase de la enfermedad en la que estemos. Si el paciente ya ha debutado o tenemos una persona que ya ha tenido un evento clínico aterosclerótico, pues tenemos que ser mucho más agresivos si todavía no lo ha tenido. Los pacientes con enfermedad arterial establecida, que ya tienen clínica, tenemos que tener LDLs por debajo de 55, tensiones por debajo de 130 y glicadas por debajo del 7%. En pacientes que todavía no han debutado, que están aparentemente sanos, en ellos habrá que actuar en función de su riesgo. Y ese riesgo lo vamos a calcular con las escalas de riesgo. Las escalas de riesgo son unos modelos predictivos basados en seguimiento prospectivo de diferentes poblaciones en diferentes regiones a nivel mundial. Y esos modelos predictivos, valga la redundancia, te predicen la probabilidad de morir por un evento cardiovascular a 10 años. En nuestro medio, existen multitud de ellos, en nuestro medio es el que tenemos que usar, porque está validado, es el SCORE-2, que es un modelo que, como digo, predice esa probabilidad y se basa en 5 ítems, que es la edad, el sexo, si fumas o no, el valor del colesterol no HDL y de las cifras de tensión arterial. Y según ese score, pues tendrás un riesgo bajo si el porcentaje, la probabilidad de morir a 10 años es menor del 1%, un riesgo moderado si es entre el 1 y el 5%, un riesgo alto si es entre el 5 y el 10% y un riesgo muy alto cuando es superior al 10%. Esto de muy alto se considera que es un equivalente de tener ya enfermedad arterial cardiovascular establecida. Importante recordar que estas escalas no las tenemos que usar en pacientes que ya tienen enfermedades que se consideran equivalentes de enfermedad establecida, como es la enfermedad renal crónica avanzada, la diabetes con afectación de órgano diana o la dislipemia familiar. Y muy importante recordar que en pacientes mayores, de 70 años, tenemos que usar el SCORE-2 All People, el OP, porque es una escala que está validada para esa subpoblación con unos criterios un poquito más laxos, porque sabéis que la prevención depende, o el beneficio de la prevención es lineal al tiempo, de tal forma que en gente mayor de 70 años, como hay menos tiempo, hay menos probabilidades de que fallezcan de otra causa, el beneficio de la prevención es menor. Y no solamente hay que usar esa escala, sino que también tenemos que tener en cuenta en esta subpoblación, en mayores de 70 años, especialmente mayores de 80 años, términos como la fragilidad y la robustez, porque, como digo, el beneficio de hacer una actuación en prevención cardiovascular es más limitada en esta población y encima si la reserva
biológica, si la fragilidad es alta, no solamente va a ser un procedimiento fútil, sino que además vamos a provocar efectos secundarios no deseables. Además de las escalas de riesgo, también tenemos que tener otros factores para calcular el riesgo de nuestros pacientes en prevención primaria. Es muy importante tener en cuenta estos otros, como por ejemplo la lipoproteína A. La lipoproteína A está muy de moda últimamente. Sabéis que es una pequeña fracción circulante en sangre del colesterol. Es la fracción que está unida a la ApoA. Es una fracción que está determinada genéticamente, por lo tanto sus niveles van a ser constantes a lo largo de la vida. Y como digo, es una partícula muy heterogénica, aunque muy pequeña su concentración, es muy heterogénica y existe una relación lineal con el riesgo de desarrollar arteriosclerosis. De hecho, se considera que valores por encima de 50 miligramos de decilitro es a partir de los que empieza a aumentar el riesgo o la probabilidad de desarrollar arteriosclerosis, considerándose valores de mayores de 190 miligramos de decilitro equivalentes a dislipemia familiar. Afortunadamente, a nivel poblacional, será poca la gente que va a tener niveles elevados de lipoproteína A, pero es importante conocerlo. ¿Y a quién hay que determinar la lipoproteína A? Las guías lo que recomiendan es medirla al menos una vez en la vida y especialmente en pacientes jóvenes que han tenido algún evento aterosclerótico precoz o que han tenido antecedentes familiares de aterosclerosis precoz. Esto en principio no nos va a conllevar un tratamiento específico para bajar la LPA, en el caso de que esté elevada, porque hay fármacos en desarrollo, pero todavía no están comercializados. Pero sí que en muchas ocasiones nos va a ayudar a reclasificar el riesgo de los pacientes y de esa manera, si tienen la LPA elevada, modificar el dintel de riesgo. Por ejemplo, pacientes en riesgo moderado pasan a ser riesgo alto y eso se traduce en ser más agresivos en el control del resto de factores de riesgo cardiovascular, como puede ser el LDL, la tensión o la glucemia. También tenemos otras herramientas que nos pueden permitir perfilar mejor el riesgo de los pacientes, como pueden ser las técnicas de imagen para detectar aterosclerosis subclínica. En esto las guías la verdad es que no recomiendan hacerlo de manera rutinaria, pero igual que la LPA a veces nos puede ayudar a reclasificar pacientes, por ejemplo, que estén en riesgo intermedio, riesgo moderado de desarrollar aterosclerosis, catalogarlos como de riesgo alto si ya tienen la enfermedad subclínica y de esa manera actuar en consecuencia. Y también están en desarrollo, hay muchos estudios en marcha para explorar el papel que pueden tener otros biomarcadores, como pueden ser los pectinaturréticos, las troponinas, los marcadores de inflamación como la proteína C reactiva o incluso paneles genéticos en pacientes con antecedentes familiares, que igualmente, en caso de estar alterados, pues nos pueden reclasificar los pacientes y de esa manera actuar en consecuencia. Es un poco la idea de que ya no es tanto estimar el riesgo de manera subrogada de estimaciones poblacionales, sino que tenemos que hacer una estimación más individualizada y fenotipada en función del score y en función de esos otros parámetros clínicos, bioquímicos y de imagen. Y no solamente esto ya sabéis que está muy relacionado con otras enfermedades, como puede ser la obesidad, que es una enfermedad en sí misma, es una enfermedad que ella sola directamente provoca un aumento del riesgo de aterosclerosis por la inflamación, por el aumento del estrés oxidativo y además altera el resto de factores de riesgo cardiovascular y de esa manera secundariamente aumenta el desarrollo de aterosclerosis. Y está involucrada, junto con el resto de factores, en el llamado continuo riesgo cardiorrenometabólico, espectro renocardiometabólico, porque todos estos pacientes no solamente van a tener más riesgo de desarrollar aterosclerosis, sino que van a tener más riesgo de tener daño directo a nivel renal y a nivel cardíaco, con mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, de enfermedad renal crónica, con un aumento a su vez de más inflamación y un efecto continuo deletérea, que al final es lo que va a acabar con la vida de los pacientes si no hacemos nada, y es por eso por lo que es importante estadificar el momento de la enfermedad en el que están desde un estadio inicial donde están en riesgo de desarrollar el síndrome cardiorrenometabólico hasta un estadio final en el que ya tiene las consecuencias clínicas de esa enfermedad renal crónica y de esa insuficiencia cardíaca. ¿Y qué podemos hacer para un poco abortar todo esto? Pues afortunadamente tenemos fármacos, tenemos medidas que podemos usar en urgencias también.
que han demostrado no solamente evitar el progreso o el desarrollo de la aterosclerosis, sino que también han demostrado conseguir regresión de la placa. Sobre todo los fármacos que bajan el colesterol LDL, fármacos que actúan a nivel de la membrana, como el icosapiento de etilo, los nuevos antidiabéticos, los SGLT2, los análogos GLP-1 y algunos antihipertensivos. Todos estos han demostrado beneficio clínico y evitar la aterosclerosis. Pero ninguno de ellos realmente consigue un efecto beneficioso si no actuamos a nivel basal y no recomendamos a nuestros pacientes que cuiden hagan unas medidas higiénico-dietéticas básicas, como es evitar el sedentarismo, el ejercicio regular, tanto aeróbico como anaeróbico, evitar el tabaco y hacer una dieta cardiosaludable. Volviendo a los fármacos, para un poco ir resumiendo ideas, fármacos que bajan el colesterol LDL han demostrado beneficio porque sabéis que el LDL es la fracción, no es la más heterogénica, pero es la fracción de colesterol más predominante en la sangre y por lo tanto es la que se involucra más en el desarrollo de las placas. Y hay evidencia, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, de que cuanto más bajo esté, menos eventos cardiovasculares van a tener los pacientes. ¿Cómo lo bajamos el colesterol LDL? ¿Qué fármacos tenemos? Pues también los conocéis todos. Tenemos fármacos que evitan la síntesis del colesterol en el hígado, como las estatinas y el ácido bempedoico, fármacos que inhiben la absorción en el intestino, como el ezetimibe, y fármacos que aumentan el lavado del LDL en la sangre, como son los inhibidores y silenciadores de la PCSK9. ¿Cómo hay que usarlos? Pues básicamente tenemos que saber qué LDL objetivo tenemos que tener, de qué LDL basal partimos y tener en cuenta la potencia de los fármacos que tenemos que utilizar. El LDL objetivo lo pondremos en función del riesgo del que hemos hablado antes, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o riesgo muy alto, LDL por debajo de 55, el riesgo elevado menor de 70, riesgo moderado menor de 100 y riesgo cardiovascular bajo menor de 116 miligramos de decilitro. Y como digo, según el LDL basal que partamos, así tenemos que actuar. Generalmente se empezará con estatina de moderada o alta intensidad, sobre todo si es de alto riesgo cardiovascular, que bajan el colesterol un 30-55%. Si no conseguimos niveles, se añade el ezetimibe, que baja otro 20% adicional. Y si aún así no estamos en niveles, y sobre todo en pacientes con riesgo cardiovascular alto o que ya enfermedad cardiovascular establecida, se añaden los inhibidores de la PCSK9. Como digo, esto es la estrategia que se venía utilizando, es decir, una estrategia secuencial en función de los objetivos, ir añadiendo primero estatina, si no ezetimibe, si no inhibidores de PCSK9, pero la tendencia está cambiando y ahora ya se aboga más por hacer incluso terapias combinadas de forma directa para conseguir objetivos. Sí prevemos que con monoterapia no vamos a llegar a esos 55 miligramos de decilitro y especialmente después de un evento coronario agudo o en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Con el colesterol también está muy de moda y relacionado con lo anterior la fracción no HDL o el colesterol remanente, todas las fracciones no relacionadas que están unidas a la fracción ApoB, también vinculado con los triglicéridos. Se ha visto que toda esta parte de la dislipemia tiene un papel muy importante en la oxidación de la placa y en los eventos coronarios agudos. Existen muchísimos fármacos y dianas terapéuticas en desarrollo. Ninguno está comercializado porque tienen sus ensayos pivotales en desarrollo. Pero sí que tenemos el icosapiento de etilo, que es un éster etílico de ácido graso omega 3, que está aprobado para el tratamiento de la hipertrigliceridemia en pacientes con diabetes o en algún evento cardiovascular establecido y que ha demostrado beneficio no porque baje los triglicéridos, sino porque hace efecto directo a nivel endotelial y bajando la inflamación y de esa forma estos pacientes mueren menos. Igual, los antiguos o nuevos antidiabéticos que ya han dejado de ser antidiabéticos, los SGLT2 y los análogos GLP-1, especialmente la semaglutida, que como digo eran fármacos para la diabetes, pero que realmente ahora son fármacos para todo el síndrome cardiorrenal-metabólico, porque no solamente bajan la glicemia, sino que consiguen disminuir los endpoints relacionados con la aterosclerosis, los endpoints relacionados con insuficiencia cardíaca y los endpoints relacionados con enfermedad renal crónica. También tenemos el tirzepatide, un agonista dual del GIP y del GLP-1, que también ha demostrado beneficio en reducir glicemias, glicadas,
pero a nivel cardiovascular de momento solamente ha demostrado ser no inferior a la duloxetine. Sí que ha demostrado la tirzetapide, y ya lo sabéis todos, igual que la semaglutide en dosis altas, ser muy efectivo para el tratamiento de la obesidad. Se consiguen pérdidas de peso de hasta el 15%. Con lo que eso se traduce en parámetros relacionados con la aterosclerosis. Se consiguen mejores perfiles lipídicos, se traduce en mejores controles de tensión arterial, se consiguen mejores controles del perfil glucémico, y eso a la larga también se traducirá en beneficios en términos de endpoints relacionados con enfermedad cardiovascular y de mortalidad. La semaglutide ya la ha demostrado en su ensayo pivotal, que es el SELED, en el que se incluyeron pacientes obesos con alto riesgo cardiovascular y en el que el uso de semaglutide demostró una menor mortalidad. Tirzetapide lo tiene que demostrar en su ensayo pivotal, que está en desarrollo, los resultados los tendremos el año que viene. Y ya para terminar, una última diapositiva de la antiagregación, que al igual que el año pasado hablamos de ella, a fecha de hoy sigue sin haber evidencia de usarlo en prevención primaria. Sabéis que la antiagregación sí que parece que disminuye los eventos relacionados con isquemia, pero le penaliza mucho el riesgo de sangrado, especialmente sangrados digestivos que incluso provocan aumento de mortalidad, de tal forma que el balance va en contra de recomendarlo de manera rutinaria en prevención primaria, especialmente en mayores de 70 años, que, como digo, no solamente no es beneficioso, sino que aumenta la mortalidad por sangrados digestivos. Así que, para concluir, recordar que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte a día de hoy. El mejor tratamiento que tenemos es prevenirla, que tenemos a la hora de prevenir o de estimar el riesgo un cambio de paradigma, de la estimación de riesgo poblacional con las escalas tradicionales a un fenotipado y una estimación de riesgo individual, teniendo en cuenta esas escalas y marcadores bioquímicos, genéticos y de imagen, que la tenemos que encuadrar dentro del continuo del síndrome renocardiometabólico, y que tenemos una multitud de medidas y de fármacos que han demostrado prevenir y tratarla, esa aterosclerosis, y que debemos usarla incluso desde urgencias. Muchas gracias. Y para terminar, la doctora Marisol Serrano López, especialista en medicina familiar y comunitaria, urgencióloga del Hospital La Mancha Centro, compañera y amiga, ampliamente formada en ecografía. Dice que se relaja jugando al Mario Bros y haciendo crochet. Y, por cierto, la doctora Serrano también es manchega de nacimiento y de formación. Está una mesa de manchegos. Bueno, buenos días a todos. Ya me ha presentado mi amiga Carmen. Soy Marisol Serrano, trabajo en el servicio de urgencias de aquí de Alcázar de San Juan. Y, en primer lugar, agradecer al grupo de mi servicio de arritmias darme la oportunidad por estar aquí hoy. Y mi título dice así: Descifrando el tórax, la ecografía clínica como lupa del dolor. Este es el índice que seguiré para el desarrollo de la presentación, unos conceptos a modo de introducción, siguiendo con la ecografía multiórgano y finalizando con unos casos clínicos y conclusiones. Para comenzar, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la ecografía clínica. La ecografía clínica consiste en la aplicación de ultrasonidos como prolongación de la exploración física convencional. Braunwald ya lo definió como el quinto pilar de la exploración física: inspección, palpación, percusión, auscultación e insonación. Se ha convertido en una herramienta indispensable en la práctica clínica de los médicos generalistas, proporcionando un valor agregado en el manejo de pacientes en una amplia variedad de contextos clínicos. Destaca también por su versatilidad y capacidad para suministrar información detallada en tiempo real y, sobre todo, a pie de cama, de ahí el término POCUS. Y, aparte de agilizar el proceso diagnóstico y despistaje de numerosas enfermedades, sirve también para monitorizar tratamientos, guiar procedimientos y valoración de la situación hemodinámica y congestiva del paciente. El año pasado se publicó este documento de consenso redactado por los grupos de trabajo de ecografía clínica de diferentes sociedades científicas,
sobre en qué contextos clínicos debe hacerse uso de la ecografía clínica y además los agruparon en función del ámbito en el que nos encontremos, ámbito de urgencias, hospitalarias, extrahospitalarias, críticos, atención primaria o hospitalización. Destacar también que existen estudios y revisiones donde se ha demostrado el rendimiento y precisión diagnóstica que es superior cuando se hace uso del ultrasonido en comparación con la exploración física convencional. Y además se están desarrollando dispositivos donde la adquisición de imágenes es guiada por inteligencia artificial, con el objetivo de integrar algoritmos de IA para guiar imágenes y autocapturarlas, con el objetivo de extender la ecografía a áreas desatendidas o que carecen de personal experto. Así pues, tras esta breve introducción y enfocándonos más en el objetivo principal de esta charla, que es el abordaje del dolor torácico, ante un paciente que refiere dolor torácico, lo primero que debemos tener en cuenta es de qué elementos se compone el tórax. Así que vamos a descifrar el tórax. El tórax está formado, ya sabemos todos, corazón, pulmones, grandes vasos, piel, partes blandas y hueso. Por tanto, ¿qué utilidad tiene la ecografía clínica para explorar estas estructuras y qué podemos observar al insonarlas? Pues en cuanto al corazón, y basándonos en este documento de consenso sobre ecocardioscopia en España, destacar que la ecocardioscopia consiste en el uso limitado y dirigido de la ecocardiografía como extensión de la exploración física por médicos no cardiólogos y cardiólogos. Tenemos diferentes usos. Nos va a permitir valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, haciendo uso del MAPSE, detectar derrame pericárdico y taponamiento, estimar las dimensiones de las cavidades cardíacas, dimensión y función del ventrículo derecho, detectar valvulopatías, predecir la respuesta a fluidos midiendo el VTI en caso de pacientes sépticos y otras indicaciones como trombos, vegetaciones y disecciones. Como vemos en la imagen, aquí tenemos un ventrículo derecho dilatado, aquí tenemos un ventrículo izquierdo muy dilatado hipokinético, un derrame pericárdico y una vegetación como una endocarditis. En cuanto al pulmón, ya con la pandemia quedó más que demostrado la superioridad de la ecografía pulmonar con respecto a la radiografía de tórax por su elevada sensibilidad y especificidad para detectar consolidaciones, derrame pleural, neumotórax y síndrome intersticial. ¿Qué podemos ver al insonar el pulmón? Bueno, pues podemos ver consolidaciones en el contexto de un proceso infeccioso, líneas B dispersas bilaterales en todos los cuadrantes en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda, un distrés respiratorio o más localizadas en el contexto de una neumonía intersticial. También podemos ver un derrame pleural, un neumotórax y infartos pulmonares como consolidaciones anecoicas, subpleurales, sin broncograma en su interior. Vale. En cuanto a piel, partes blandas y hueso, podemos también ver lesiones extrapleurales en el caso de tumores de partes blandas, enfisema subcutáneo viendo las líneas E, que a diferencia de las líneas B, las líneas E nacen de la piel, y fracturas como disrupción de la cortical. En cuanto a la valoración de los grandes vasos, haciendo uso del corte supraesternal y su sifoideo, sobre todo vamos a evaluar la cava como un medidor indirecto de la presión venosa central, viendo también la colapsabilidad de la cava inferior y anomalías de aorta, que en el caso de las imágenes que os he traído consisten en aneurismas de aorta abdominal y aquí con un trombo intramural. Por tanto, tras ver las numerosas utilidades de la ecografía clínica en la exploración del tórax, surge otra cuestión. Ante un paciente con dolor torácico, ¿le exploro únicamente el corazón? La respuesta es no. Y aquí es donde entra en juego la ecografía multiórgano. De todas las estructuras que tenemos en el tórax, surge la necesidad de explorar varias áreas ante un mismo síntoma, como es el dolor torácico. De aquí el término ecografía multiórgano, como un instrumento de evaluación integrada de las diferentes regiones corporales. Ya existen protocolos más que definidos donde integran este concepto, como el protocolo EFAS para el politrauma, RAS para la valoración del shock o VEXUS para la congestión. En este punto debemos usar el sentido común y no enfocarnos en insonar un único órgano ante un mismo síntoma. ¿Por qué? Porque no todo dolor torácico es de causa cardíaca ni todo dolor costal es de causa osteomuscular o pulmonar. Y debemos detenernos en esto para obtener un mayor rendimiento en nuestra exploración ecográfica, mayor precisión diagnóstica
y un mejor manejo terapéutico de nuestros pacientes. Ya hay bibliografía reciente que avala la extensión de la ecografía, incluso en este artículo destaca que las evaluaciones compartimentadas de un solo órgano han quedado obsoletas, indicando que POCUS puede y debe ser utilizado en un enfoque integral, individualizado y de cuerpo completo. A su vez, el año pasado se publicó también este estudio observacional prospectivo, cuyo objetivo fue determinar el porcentaje de pacientes en los que POCUS multiórgano modificó el diagnóstico o el tratamiento en un grupo de pacientes ingresados en una planta de medicina interna de un hospital de aquí. Entonces, se vio que en 1 de cada 4 pacientes la ecografía multiórgano emitía diagnósticos alternativos relevantes y en 1 de cada 5 causó una modificación en el tratamiento. Concluyendo así que POCUS multiórgano puede conducir a una detección temprana de patología oculta y al tratamiento, por tanto, precoz. También arrojan algo muy importante que propusieron sistematizar la realización de POCUS similar al examen físico tradicional dentro de un protocolo y en menos de 15 minutos. En cuanto a la sospecha diagnóstica de un paciente que pensamos que puede tener un tromboembolismo pulmonar, surgió esta revisión bibliográfica de artículos que evalúan la precisión de combinar la ecografía multiórgano, viendo que POCUS de un solo órgano tiene una baja sensibilidad y que integrando pulmonar, cardíaco y venoso demuestra un aumento de la capacidad diagnóstica y de sensibilidad. Por tanto, con un alto grado de precisión para descartar TEP en pacientes críticos y ofreciendo así una alternativa fiable cuando la hemodinámica del paciente no permite trasladarlo a una sala de rayos o en lugares con pocos recursos. En cuanto a la disnea, todos sabemos que la disnea de causa cardiopulmonar se ha asociado a peores resultados clínicos, mayor tasa de reingresos, mayor mortalidad y también surgió este estudio que comparaba en un grupo de pacientes en el que la atención inicial de la disnea se basaba en historia clínica, exploración física, radiografía de tórax comparado con el uso inicial de POCUS multiórgano. Y demostraron que POCUS demostró una precisión superior en las evaluaciones cardiopulmonar junto a la cama, superando al estetoscopio tradicional y radiografía de tórax, asociando con una reducción de estancias hospitalarias, menores costes, mejor atención del paciente, mejor triaje y mejor tratamiento de los pacientes con disnea de causa cardiopulmonar. Y bueno, después de todos estos conceptos, vamos a ponerlos en práctica con unos casos clínicos que os he traído. Y el primer caso trata de una mujer de 39 años con antecedentes de obesidad grado 1, toma anticonceptivos orales por planificación familiar y acude a urgencias por un dolor centrotorácico, opresivo, intermitente, también un dolor en región inferior del costado derecho, punzante, una disnea de moderados esfuerzos, todo ello con 2 semanas de evolución. A la exploración física, a priori, no destacaba ninguna cosa importante. Tenemos este electro donde vimos unas ondas T negativas de V1 a V4 y comenzamos nuestra valoración multiórgano. A nivel de los cuadrantes inferoposteriores del pulmón derecho vemos estas consolidaciones anecoicas subpleurales, triangulares sin broncoograma en su interior, que ya nos hacía sospechar de que podría ser un infarto pulmonar. Continuamos nuestra valoración. En este corte apical 4 o 5 cámaras objetivamos una aurícula derecha dilatada con un ventrículo derecho también dilatado, un mínimo McConnell y en este paraesternal eje corto vemos un aplanamiento del septo interventricular. Más o menos ya nos podíamos hacer una idea de lo que podría ser, pero continuamos nuestras pruebas complementarias confirmando el diagnóstico con un TEP bilateral masivo secundario a la toma de anticonceptivos orales con sobrecarga de cavidades derechas. Continuamos el siguiente caso clínico, este de hace poco, una mujer de 61 años con antecedentes de síndrome ansioso depresivo, fumadora, bebedora. Acude, sobre todo, venía con síntomas muy de nerviosismo, ansiedad, acababa de dejar de fumar, le habían puesto el tratamiento de deshabituación tabáquica y venía muy nerviosa y decía que se encontraba mal. De hecho, se trió para el circuito de especialidades. ¿Vale? A la exploración física, bueno, estaba taquiarrítmica y a la auscultación pulmonar una hipoventilación bivasal. Entonces, bueno, le hicimos un electro también, tenemos unas ondas T negativas en una IAV, una taquicardia sinusal, un hemibloqueo anterior izquierdo
Y bueno, algo no me cuadraba y empezamos la valoración multiórgano. Entonces, empezando por el pulmón, destacaba líneas B dispersas bilaterales en ambos pulmones con un derrame pleurateral bilateral de predominio izquierdo. Continuando la exploración multiórgano, vemos un ventrículo izquierdo dilatado de tamaño, con un corazón a priori con una contractilidad global disminuida. Entonces, bueno, pues no todo es lo que parece y continuamos pruebas complementarias y, bueno, la paciente pues una insuficiencia cardíaca descompensada, secundaria, una miocardiopatía dilatada. El siguiente caso clínico, este caso clínico lo vi en mi último año de residencia cuando estaba en la consulta con mi querido tutor. Nos manda un compañero de otra consulta, un varón de 76 años, que bueno, venía por un síndrome constitucional, disnea, y comenzamos la valoración multiórgano con la ecografía pulmonar, viendo un derrame pleural bilateral bastante importante. Extendemos la ecografía y vemos este derrame pericárdico con un colapso de la aurícula derecha. Nos quedamos con esta cara porque el paciente venía andando por su propio pie y obviamente se derivó al hospital, se le hizo una pericardiocentesis evacuadora y finalmente era un adenocarcinoma de pulmón, estadio 4 con invasión de pericárdico. Y bueno, el último caso es una señora de 72 años, con un varón de 72 años, perdón, con un cáncer de colon en tratamiento con quimioterapia, que acude por edemas en miembros inferiores y disnea. Empezamos la ecografía en miembros inferiores sin ninguna alteración y extendemos abdomen, viendo esta imagen hiperecoica dentro de la cava. Entonces, bueno, no sabíamos muy bien si lo que estábamos viendo bien y finalmente se confirmó una trombosis de la vena cava inferior. Y bueno, ya un poco para ir terminando las conclusiones, quiero dejar claras tres puntos clave en esta presentación. POCUS ha supuesto una revolución debido a su disponibilidad inmediata, ampliando así las capacidades de diagnóstico y acelerando el tratamiento, mejorando por tanto el manejo clínico de nuestros pacientes. También indicar que extender la ecografía nos ayuda a dar cohesión y coherencia a hallazgos aislados poco útiles clínicamente y a integrarlos de tal modo que nos evite avanzar a ciegas y tardíamente en el proceso diagnóstico, siendo muy importante extenderla en el momento inicial y no diferirla. Todo ello aplicable en cualquier entorno de la atención médica. Y finalmente, destacar que encaminar nuestra práctica clínica hacia la ecografía multiórgano va a mejorar la calidad asistencial de nuestros pacientes. En nuestros casos clínicos, la extensión de la ecografía nos ayudó a descifrar el tórax y, por tanto, nos abrió el camino hacia el diagnóstico correcto. Esta es la bibliografía y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, enhorabuena, excelentes ponencias. Vamos, como es habitual, un poco justos de tiempo, pero bueno, aún así hay tiempo para alguna pregunta. No sé si queréis hacer alguna pregunta, es que no veo desde aquí. Ahora. Bueno, pues yo sí voy a hacer una pregunta en estos minutillos que quedan. Para Javier, me llama mucha la atención tu ponencia porque, claro, es una cosa diametralmente distinta a lo que yo hago todos los días y por eso me llama mucho la atención. Y quería preguntarte si en tu experiencia te parece más frecuente que haya pacientes que por eventos emocionales reproduzcan síntomas físicos o viceversa. ¿Es más frecuente que personas con enfermedades físicas eso les genere síntomas psicológicos, de ansiedad o depresión? O sea, ¿qué influye más? ¿Se oye? Sí. Pues la verdad es que es un poco bilateral. Al final, la mayoría de las cosas, lo que es la somatización de los pacientes
Además, hay que entender que el problema son los cuadros prolongados. Es decir, al final, cuando el sistema nervioso autónomo se activa durante tanto tiempo, se produce un deterioro. Es la prolongación, con lo cual está un poco relacionado, ¿no? Al final, los pacientes que vienen con dolor, y yo tengo pacientes que incluso el motivo de consulta es un dolor no resuelto, es más raro, yo diría, probablemente, puesto que no acuden normalmente al psicólogo hasta que ya han quemado y nunca han visto un especialista que les pueda hablar de este tema y de cómo gestionarlo, con lo cual sí que es cierto que quizás es más normal la parte de me siento muy mal, ¿no? Vengo por esto, y luego exploramos un poco toda la somatización que hay mucha. Eso sería lo más habitual en consulta psicológica, pero bueno, a nivel general, evidentemente esto es algo que es bilateral, ¿no? Como he intentado transmitir un poco en la exposición. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien. No, que no se oía. ¿No se ha oído? Ah, sí, ¿no? Ah, me tengo que acercar un poquito más. ¿Se ha oído el final? Bueno. No. ¿Alguien quiere sí. Sí. Bien, mi enhorabuena a los tres ponentes, ¿no? y a la moderadora, ¿no? Ha sido una mesa para mí totalmente innovadora, ¿no? Mi pregunta va dirigida, o mi comentario, a Marisol, ¿no? Bueno, yo creo que no debes tener síndrome de impostora. No lo tenemos que quitar. Los urgenciólogos, los médicos de primaria, el síndrome de impostor, ¿no? Tú has hablado de ecografía pulmonar, de ecografía cardíaca, al lado de Virgilio, un cardiólogo, con el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Quiero decir que hay que tener valor, pero esa es la grandeza que tiene esta jornada y la grandeza de nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué crees que cuesta tanto trabajo que los médicos que no somos cardiólogos o no somos médicos de primaria ya empecemos a formarnos cada vez más en lo de la ecografía en los servicios de urgencias? ¿Por qué crees que pasa? No sé si me has oído. No se entiende. ¿Se me oye? No te entendió muy bien la pregunta porque no se escucha muy bien. Acércate. ¿Por qué, si sabes cuál es la causa, si podemos entender por qué cuesta tanto trabajo que los médicos que trabajamos en primaria o trabajamos en urgencias nos acerquemos más a la ecografía clínica, Vale. a pie de cama del paciente? Bueno, pues como toda herramienta nueva, implica estudiar, implica formarse, implica equivocarse muchas veces y tomar decisiones que a veces son incorrectas, como digo, equivocarte. Entonces, yo creo que hay que superar todas esas barreras y ver todas las ventajas que aporta ver al paciente desde dentro. Entonces, con lo que he querido transmitir con esta presentación es que veáis la utilidad y que es mejor para el paciente. Entonces, bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Yo creo que es muy importante la formación. Si no hay formación, hay un background, si no hay una retroalimentación de luego ponerlo en práctica y es difícil llevarlo a cabo. Entonces, primero formarse bien, porque a veces, si no sabemos lo que vemos, es difícil interpretarlo, y luego ya llevarlo a la práctica. Y al revés igual. Ahora también nosotros muchas veces vemos que a veces esto se usa de más sin tener en cuenta lo básico. A veces hay gente que o estamos basándonos mucho en ecografía y no miramos tanto otras cosas básicas como electros, como exploración física, que a lo mejor tienen el mismo valor, y yo creo que la idea es que esto es una herramienta más, que hay que integrarla dentro. Es una herramienta para ayudarte a diagnosticar y a tratar al paciente, pero no un medio en sí. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Sí hay?
Hola, buenos días. Hablando de prevención primaria, ¿qué estrategia sería la más adecuada o la más eficiente en atención primaria para alcanzar los objetivos de LDL con nuestros pacientes? Bueno, pues básicamente lo que hemos comentado aquí, el problema es que en prevención primaria, salvo estatinas y ezetimibe, no tenemos nada más. Entonces, los inhibidores de la PCSK9, el inclisiran o el ácido empedoico, que a veces se puede utilizar, solamente está indicado en prevención secundaria, y para prevención primaria nos tenemos que conformar con estatinas de la potencia que es necesaria para alcanzar el objetivo y el ezetimibe. Está ya saliendo estudios pivotales en prevención primaria con los inhibidores de PCSK9, incluso con inhibidores de PCSK9 en formato oral, pero que eso se traduzca en una indicación todavía queda algunos años, pero ya está en ensayos, ya están publicados. Alirucumab ya ha sacado, este mes pasado lo sacó, Evolocumab lo publicó este mes pasado, y eso saldrá la indicación más adelante. Otra cosa es cómo es tan caro que se pueda utilizar de forma generalizada. Pero sí, los estudios ya están y los tendremos disponibles. Lo que pasa es que hasta la fecha en prevención primaria no había estudios con nivel de PCSK9, con bempedoico, con otras cosas que no fuesen ni la estatina ni el ezetimibe. Pues... Hay una allí. Buenos días. Yo soy médico de familia, trabajo en primaria también, y mi pregunta sobre prevención primaria va encaminada a la edad. ¿Hasta cuándo? El Score All People nos ha salvado un poco porque nos ayuda a estratificar un poco mejor, pero ¿hasta cuándo? En un paciente que no tenga fragilidad. Pues muy buena pregunta. Gracias. Claro, pues aquí hay que individualizar, y un poco lo que hemos comentado ahí. El problema es hacer una balanza, porque bueno, la prevención primaria, en la diapositiva que hemos puesto, el beneficio clínico de iniciar, por ejemplo, una estatina no se traduce hasta 5 o 6 años después. Si tú la empiezas en un señor con 80 años, el beneficio clínico probablemente, o con 85 años probablemente no llegue. Y viceversa, si tiene 70 pero es muy frágil, a lo mejor haciendo mucho encarcelamiento terapéutico vamos a provocar efectos secundarios. Entonces yo creo que se trata de individualizar. Incluso en prevención secundaria nosotros tenemos muchos pacientes con su infarto antiguo que ya están muy frágiles, ya somos más laxos, porque el beneficio no va a ser tan contundente como cuando tienes 50 años o 60 años. Es decir, que hay que balancear. ¿Le quitas la estatina? Pues yo tengo abuelillos muy frágiles que ya la expectativa de vida es muy baja, se los he quitado, sí. Pero que incluso en prevención secundaria me lo pensaría mucho. Claro, pero eso, prevención secundaria. En prevención primaria sí, y en prevención secundaria sí la expectativa, o es por ejemplo un cáncer terminal, sí. Porque el adiro no, pero la estatina, el beneficio quizá, una expectativa de vida de meses por un cáncer, no creo que... depende, vale. Hay que individualizar, pero... Sí, el caso que ha comentado está claro. Que se le quita. Claro. El problema es que hay pacientes, yo tengo pacientes con 85, 89 años que tienen una vida activa. Pues se mantiene, claro, sí. Y en prevención primaria, bueno, no es el beneficio igual, pero se mantiene. A lo mejor hay que valorar reducir dosis, en vez de una ROSU de 20, una ROSU de 10, o para evitar efectos secundarios de la estatina, o asociar el ezetimibe para no poner la dosis alta de la estatina de alta potencia, pero vamos aquí a individualizar y bueno, pues eso. Muchas gracias. Hay que balancear. Gracias. Me estoy aprendiendo al inicio, ¿no?